porque en definitiva, pues el teatro se nutre de las historias escenificadas. La circunstancia es precisamente esa diferencia. Entonces la escenificación. Usted, maestro, sí, inició en la actividad del teatro desde que estaba en la primaria. ¿Y cuándo empezó a dirigir teatro? No, ya la dirección ya es muy posterior, ¿no? Recuerdo que en el año 50 y tantos, ¿no?, vino por Monterrey un autor de México que se llamaba Sergio Cetina, ¿no? Sergio, si no me equivoco, Cetina, ¿no? Y él nos invitó, estando yo trabajando en las oficinas del Seguro Social, a su casa a una reunión de gente que él vio le interesaba la cuestión de teatro. Entonces nos invitó a nosotros en aquella época, y muchos de los antiguos, que hoy ya son también instituciones del teatro, como Mamirta Lacantú, etcétera, etcétera, otros compañeros, fuimos a su casa y ahí recibimos las primeras indicaciones de lo que es el teatro. Y nos ponía ejercicios que fueron los primarios de aquel tiempo, y para nosotros fue el alimento inicial con que iniciamos la aventura teatral que se formó como aventura teatral y como decisión de vida. ¿Y sí, cuál fue la primera obra en la que participó usted y qué personaje hacía? ¿Lo recuerda? Sí, se llamaba El Inspector Henderson, de una obra norteamericana que se llamó Vive como quieras. No recuerdo ahorita el nombre de los autores, ¿no? Pero esa fue mi primera, ¿cómo se llama? Mi primer personaje. Entonces, en ese momento yo vi, lo hice, alguien me dijo que estuvo más o menos bien, ¿no? Y entonces sucedió lo siguiente, que hice esa obra, pero de alguna manera, por necesidades ya de la situación en aquel entonces, ¿no?, Cetina, de quien estoy hablando ahorita, ¿no?, se tuvo que devolver a la Ciudad de México, él era actor profesional, ¿no? Entonces nos dejó enterrada la semilla del teatro, y de entonces en adelante, como no había, pues qué te dijera, como que se fijaron en mí un poco, ególatramente lo digo, ¿no? Se fijaron en mí, y los demás compañeros del grupo me indicaron que yo era el indicado precisamente de proseguir como cabeza del grupo, ¿no? Entonces me convertí desde entonces en cabeza del grupo Renovación, que se llamaba en aquel momento, ¿no? Y de entonces empecé a iniciarme en la cuestión de puesta escénica, pues que se han podido convertir en mí en una especie de especialización a través de los tiempos, y en los cuales ya de entonces a esta época pues he montado aproximadamente como unas 70 más o menos obras, ¿verdad? 70, sí. ¿Qué edad tenía usted cuando hizo su primera incursión en esa obra de teatro? Diría yo creo que tendría unos 20, 25 años, más o menos. ¿Y cuántas obras de teatro hizo como actor? Como actor nada más fue esa, única, y por esas circunstancias que te digo, que me indicaron la necesidad de que yo fungiera como cabeza de grupo, me convertí en director de teatro, o sea que propiamente una sola ocasión intervine como actor. ¿Y todo lo demás que ha hecho ha sido como director? Como director de teatro. Ahora, sí. ¿Cuál fue su primera obra de teatro que usted dirigió? Bueno, precisamente me cabe el orgullo de decir que en aquel momento el grupo se había cambiado del nombre, y ya éramos el Teatro Experimental Universitario. En aquel momento surgió o estuvo como gobernador del estado el doctor Rangel Frías, no recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Raúl Rangel Frías, ¿no? Y él de alguna manera, en el aspecto cultural, se fijó en nosotros, que éramos un grupo un poquito nómada, que en aquel entonces no había mucha, como te dijera, instituciones que nos apoyaran, ¿no? ¿Se acuerdan de algunas personas que estaban en el grupo de usted, maestro? Había un señor que era su secretario, o que fue su secretario particular, que se llamaba Noé Elizondo, y supongo que él entonces también intervino un poquitito en la solución del problema en síntesis, de el hacernos un pequeño teatro.
y ahí nos construyeron en lo que estaba una plaza en donde anteriormente estaba el Caballito de Escobedo. Sí, En verdad, en el centro de la ciudad, entre el Palacio de Gobierno y el Palacio Federal, y allí en una de las salas de esa biblioteca, que desde entonces lo ha sido, ¿no? Nos construyeron un pequeño teatro aproximadamente de 100 gentes, ¿no? Y que se llamó Teatro de la República número 1, porque después al sexto año, o más o menos a eso, lo tuvieron que eliminar, lo que tuvieron que quitar. Pregúntate por qué, por la falta de siempre que ha habido de respaldo a la cultura Qué raro, de la maestro, población. Qué raro, qué raro apoyos, qué raro. Y desde aquel entonces sí, se ve que no hay apoyos a la cultura. Pues sigue padeciendo. Todavía, ¿verdad? Seguimos padeciendo de eso. Falta sí. mucho apoyo. Maestro, sí. de las personas que trabajaron con usted en esas épocas, ¿todavía hay gente que tiene usted relación con ellos o ya? Sí. Pues sobre todo recuerdo ahorita a Julián Guajardo, que fue compañero de aquellos momentos. Saludos a Julián. Sí, a Emma Mirtala Cantuca, a la que ya nombré, Rogel, no miento, un señor Elizondo, que ahorita no recuerdo el nombre, Fernando Elizondo, y otros más que ahorita ya no lo recuerdo muy bien de nombres, pero con ellos iniciamos la aventura teatral en Nuevo León, y precisamente valdría la pena un poquito como comentar. Adelante, que maestro. Ese teatro de la República número 1, digo yo, y sigo opinando así, y otros conmigo también, anteriores teatristas, ¿no?, que provocó en aquel momento, propicio, por cierto, ¿no?, lo que se llamaría el boom del teatro norteño, o sea, regiomontano, porque de ahí en adelante empezaron a construirse otros pequeños teatros, como el Grillo, inclusive como el teatro que también fue de la universidad, por cierto. ¿Teatro Mayo, no, maestro? Bueno, el Mayo también fue otro, pero ahorita se me escapa el nombre de aquel que junto con el Teatro de la República 1 promovió y hizo mucho teatro con una señora de México que vino, que se llamaba Lola Bravo, ¿verdad? Ella vino y nos trajo también empujón nos dio para la cuestión teatral de Nuevo León. Quiero comentarle a la gente que ahorita nos está sintonizando que el maestro Salvador Ayala ha sido maestro de una institución de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha impartido muchos años clases y también ha sido forjador de muchos talentos en sus lugares donde él ha impartido la docencia como instructor de maestro de teatro. Facultad de Artes Escénicas. En la Facultad de Artes Escénicas, maestro, desde hace, o sea, duró muchos años dando clase. Es un maestro que ha forjado a mucha gente, a muchos actores, muchas actrices que ahorita se dedican al cine, al teatro y a la televisión y a los espectáculos. ¿Cuántos años tiene, maestro, de dedicarse a esta bonita carrera del teatro? Para serte conciso, duré como maestro de Facultad de Artes Escénicas en diversas clases de la profesión, ¿no? 25 años en la universidad, después de la cual ya me pude jubilar un poquito para descansar en ese aspecto y para un poquitito darme la satisfacción de pues, tocar otros asuntos, como por ejemplo visitar Europa y esas ocasiones que se dan poco en esta vida, ¿no? Entonces quise hacerlo de esa manera, pero sucedió una cosa. Estuve como 10 años después de la jubilación esa, que me dio la oportunidad precisamente de viajar y que también conseguí la jubilación de otra institución en la cual estuve 33 años, que fue precisamente el Centro 1 del Seguro Social. Centro 1 del Seguro Social. De eso sí. Quisiera hablar yo tantito. Sí. Amigos, amigas que nos están viendo, no solamente en Monterrey, en nuestro país o en otras partes del mundo, el maestro Salvador Ayala
en sus 33 años que estuvo ahí en el Centro 1 del Seguro Social, todas sus clases que él daba eran en forma práctica. Ahí es donde se aprendían las herramientas fundamentales para poder realizar una actuación de calidad. Yo fui uno de sus alumnos y le agradezco todo su aprendizaje que me dio, y que gracias a ello, pues aquí estamos ahorita conduciendo un programa de tele. Hemos trabajado en muchas actividades de los espectáculos, y también recuerdo que él nos decía en las clases, nos decía, tengan mucho cuidado. Esto de la actuación, no crean que ustedes van a salir en la tele, ni van a salir en el cine, ni van a hacer espectáculos, ni nada. Esto es un hobby, este es un entretenimiento, esta es una diversión para ustedes. No crean que lo van a conseguir. Dedíquense primero a estudiar, dedíquense primero a trabajar y después dedíquense al teatro. Bueno, esos ejemplos, esa forma de realizar las acciones nos dio una preparación y una formación que lo seguimos hasta nuestros días. Afortunadamente, los que nos dedicamos a este ambiente, a esta actividad de la actuación y la dirección, esa formación valió mucho, porque muchos de nuestros compañeros siguen echándole ganas y tienen una profesión. Gracias a Dios, yo soy maestro de informática y siempre le di prioridad a mi trabajo, y después me seguí preparando en teatro, en cine, mediante el consejo que me dio nuestro maestro Salvador Ayala. Maestro, platíquenos tantito sobre su experiencia que tuvo en el Centro 1 del Seguro Social, por favor. Fíjate, ese es otro aspecto muy importante que lo considero yo, porque ahí se formaron ustedes, como lo estás diciendo, y otros antes que tú y otros posteriores a ti, digo, en el sentido de que, ¿cómo se llama? Entendiendo que, pues, que te dijera que la actuación, que te dijera, tiene su momento de aprendizaje y luego tiene otro momento en que se diversifica hacia otras actividades, ¿no? Por lo tanto, pues, que te dijera, se me puedo considerar como hacedor de talentos como tú, ¿no? Y otros más, ¿no? En esos 33 años precisamente que tuve la oportunidad de contactarlos a ustedes, etcétera, etcétera, y de enseñarles lo poco que pude hacerlo, o lo mucho, etcétera, etcétera, según estimaciones personales, ¿no? Y de ahí en adelante, pues me siento satisfecho de esa labor, que fue una labor, pues, muy, como te dijera, muy personal, por decirlo de alguna manera. Pude yo ser, que te dijera, pues lo fui, de hecho, ¿no? Y mi carrera inicial, en el tecnológico, por cierto, fue de contaduría privada, o algo parecido a eso, ¿no? Entonces, sí lo fui y lo apliqué en varias instituciones en que estuve trabajando, ¿verdad? Pero de alguna manera yo sentía la necesidad de que me satisfacía mejor hacerlo en el aspecto teatral, o sea, en el aspecto cultural. Y de ahí en adelante hubo un momento último en el cual decidí dedicarme totalmente a la cuestión teatral, o sea, a la cuestión institucional de la cultura. Quiero comentarles, amigas y amigos, de que la forma de trabajar del maestro Salvador Ayala era muy especial, muy detallista en cada trazo, en cada inflexión, en cada matiz, en cada forma o intención de decir las cosas. Me acuerdo perfectamente, maestro, que cada vez que usted reunía a un equipo de trabajo de la gente que llegaba ahí al Centro 1 del Seguro Social, ya le veía a algunos de los alumnos ciertas características, y empezaba a formar cuadritos para poder realizar obras de teatro. El maestro hacía las lecturas, excelente lector e interpretador, intérprete de obras de teatro. Nos leía la obra y él leía todos los personajes. Tiene un matiz impresionante, una dicción y una intención digna de alabarse. Ahí fue donde nosotros aprendimos por medio de la práctica. Cada trabajo que ponía el maestro Salvador Ayala lo ensayábamos, y si él veía que no iba a madurar como proyecto, no lo ponía. De tal forma que todos los trabajos del maestro Salvador que ha puesto tienen un sello de calidad, porque él busca mucho la credibilidad de sus actores. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención. También el maestro Salvador tuvo una época
excelentísima, una temporada, bueno, fueron varias temporadas, una época grandiosa, cuando se formó en Monterrey un grupo de teatro que se llamó Proteac, maestro. Hubo temporadas exitosas en Proteac. Díganos, por favor, ¿cuál fue su experiencia ahí? Eso es muy interesante también, porque ese es otro aspecto de, pues, de la labor teatral que se pudo realizar en la ciudad de Monterrey. Fue una institución que algunos de los entonces teatristas, ¿no?, logramos fundir en una agrupación que llamamos Proteac, Profesionales del Teatro en Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? AC, y que tuvo una duración, claro que, como te dijera, eso fue una institución que tuvo un cierto apoyo de la industria privada, ¿no? Porque si no hubiéramos podido hacerlo. Creo que la Cigarrera La Moderna. La Cigarrera La Moderna fue una de las instituciones que nos apoyó en ese momento. Total, duramos como 10 años de actividad en que logramos hacer la puesta escénica muy buena, que se recuerda todavía y que añoramos, por cierto, mucho, ¿no? De esa época en que logramos montar, no sé ya cuántas, pero muchas obras de teatro mundiales, históricas, Shakespeare, etcétera, 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 y otros más nuevos, ¿verdad? Con mucha calidad, como dices tú, que era la intención del grupo y de nosotros mismos, ¿no? Entonces duramos toda esa época que la recuerdas tú mucho en ese sentido. Inclusive recuerdo que creo que tú interveniste en aquella ocasión, porque estabas todavía con nosotros en Proteac, precisamente en alguna obra de teatro, que no sé si recordarás. ¿Tú? Sí, claro que sí. Eso es lo que le quiero comentar a nuestra gente, sobre todo de nuestra ciudad, de Monterrey, Nuevo León, México. Esas temporadas exitosas de Proteac, Profesionales de Teatro de Nuevo León AC, fueron exitosísimas, porque aquí en Monterrey había un boom muy interesante, donde había diversos grupos de teatro diseminados en toda nuestra localidad. Y lo que hizo Proteac es ir reuniendo a cada grupo y darles puestas escénicas que se celebraban en los mejores espacios de teatro de Monterrey, en el Auditorio San Pedro, en la gran sala del teatro de la ciudad. Fue una experiencia maravillosa de varios años, en donde todos los grupos de teatro tuvieron su oportunidad de manifestarse actoralmente, teatralmente, poniendo sus puestas en escena con una calidad impresionante. Incluso muchas de las puestas en escena trascendieron internacionalmente. Yo particularmente agradezco mucho a nuestro director Virgilio Leos con la obra Los Hijos de Sánchez. Los Hijos de Sánchez, exactamente. Estelarizó nuestro maestro Luis Martín. Y entre muchos grandes compañeros que tuvimos la oportunidad de ir seleccionados al festival de Guanajuato. Guanajuato, exactamente. Cervantino, al Cervantino de Guanajuato fuimos con esta obra de Los Hijos de Sánchez, entre otros compañeros con otras puestas que también trascendieron internacionalmente. Para que vean nuestros compañeros teatreros, teatristas de nuestra ciudad, que se pueden lograr cosas importantes si nos juntamos y nos reunimos para poder trascender internacionalmente, porque yo siempre lo he dicho, maestro, en Monterrey hay mucho talento desperdiciado. ¿Por qué? Porque no hay apoyos, y hay que decirlo. En nuestro estado y en nuestro país no hay los suficientes apoyos para que la cultura se desarrolle y crezca. No hay apoyos. Ahora que tenemos un cambio de administración aquí en el estado de Nuevo León con el señor que le dicen el Bronco, pues esperemos que nos apoye en la cultura, porque nada menos que nosotros tenemos una obra de teatro que se llama El Gesticulador, y por el cambio de administración nos quitaron los apoyos, los recursos para poder darles un beneficio económico a nuestro equipo de actores. Mucha gente se ha dedicado a estudiar teatro, maestro. Son licenciados en arte teatral y pues ellos tienen que buscar trascender y trabajar. Desgraciadamente no hay los suficientes apoyos para seguir creciendo. Creo que si nos juntamos, si nos reunimos los teatristas con los directores como usted y nos organizamos, podemos crear una cultura
con mucha efervescencia como lo hizo Sí. Proteac. ¿Usted Sí, cree sí, sí, que, sí. que pueda llegar a suceder eso otra vez, maestro? Claro que sí, precisamente. De alguna manera tú y otros más, en forma individual o de conjunto, estamos tratando precisamente de trascender un poco y llegarle a las instancias gubernamentales ahora con el Bronco, ¿verdad? Ganador independiente de las elecciones en este estado, por primera vez, por cierto, ¿no? Y de alguna manera, ¿cómo se llama? Quisiéramos de alguna manera llegarle a él a través de la persona adecuada de cultura y también a la persona correspondiente de la Secretaría de Educación estatal, para que de alguna manera tome en cuenta esos consejos que pues nosotros como antiguos nos damos cuenta que faltan y que de alguna manera, como te dijera, convendrían incluir en las cuestiones educativas de tanto niño y tanto joven que necesita ese tipo de estímulos para poder avanzar en ese sentido educativo, ¿no? ¿Verdad? Algo de civismo, algo de, como te dijera, todas esas especialidades que se deben ser incluidas en los planes de estudio de los niños para precisamente incentivarlos desde su pequeña edad a ser mejores ciudadanos, por cierto, ¿no? Y más cultos en ese punto, ¿no? O más con armas más activas para aplicarlas en su promoción, ¿verdad? En su educación. Sí. ¿Verdad? Vamos a continuar adelante, sí, amigos, sí. con el maestro Salvador Ayala. Todavía hay mucho que platicar porque tiene una trayectoria, híjole, impresionante. Una de las características del maestro, les decía hace un momento, es de que si se ponía por parte de él una obra de teatro, tenía que ser de calidad. Hubo muchos concursos que el maestro, dirigiendo obras de teatro, ganó, aunque su equipo de trabajo, aunque sus actores y sus actrices no tuvieran escenografía, ni vestuario, ni maquillaje, aún así ganaban por la calidad actoral que imprimía en cada uno de sus puestas escénicas. Sí, Vamos a regresar, amigos, con el maestro Salvador Ayala. Vamos a hacer un pequeño cortecito y regresamos a platicar lo que está haciendo el maestro Salvador ahorita, porque todavía sigue muy activo, sigue muy vigente y tiene muchas propuestas escénicas que mencionarnos. Ahorita regresamos, amigos. Claro, no se vayan. Claro. Colita, colita, papaya. Colita, colita, papaya. Colita, colita, papaya. Colita, colita, papaya. Y dice. Continuamos con el maestro Salvador Ayala. Estábamos aquí echando chorcha, en los comerciales. Estábamos platicando sobre, pues, las cosas que han cambiado desde aquella época a esta, y en donde el maestro Salvador nos está recordando que ha habido unas puestas exitosas, como Un extraño laberinto de Fernando Sánchez Mayans. Exacto, sí, lo recuerdo el papá mucho. de Mónica Sánchez, una excelente actriz de Televisa, y con esa obra tuvimos el reconocimiento o el premio, vamos a decirlo, para ir a presentarnos en muchas partes de la República Mexicana. Sí. ¿Recuerda, maestro? Sí, perfectamente. Antes de esa ocasión ya habíamos tenido otra. Esas ocasiones coincidieron con una promoción que el Seguro Social de entonces, ahora ya ha cambiado mucho, nos apoyaba a nivel nacional, y en esa ocasión primera ganamos un concurso precisamente que nos llevó hasta la capital. Estuvimos en el Teatro Tepeyac y en varias partes de la República. También. Guadalajara también, ¿no? Ahora estoy hablando de la primera ocasión en que ganamos con una obra que se llamaba Black Jack y Este viejo no es un viejo, es la esperanza, ¿verdad? Ok, con ese programa anduvimos por toda la República
vuelvo a insistir, gracias al apoyo de esos festivales que hacía el Seguro Social. Y en la segunda ocasión fue en donde te tocó entrar a ti con una obra que acabas de mencionar, El extraño laberinto, ¿verdad?, de Sánchez Mayans, el autor, ¿no? Entonces, en esa ocasión también nos tocó un segundo premio nacional y nos trajeron por todo el norte de la República y el centro de la República y nos satisfizo mucho, aunque había momentos, recuerdo, cómicos en los cuales llegábamos a los diversos teatros del Seguro Social y debido a su descuido, diríamos, ¿verdad?, inclusive llegábamos a abrir puertas con cadenas y a, como te dijera, limpiar el escenario lleno de telarañas o algo parecido por falta de uso, pero bueno, esa no era culpa nuestra, ni mucho menos. Nosotros hacíamos la labor de expandir la cultura en ese punto. Eso lo cuento como anécdota nada más, ¿no? Pero sí nos dio mucha satisfacción. ¿Qué pasó? Sí, una de las obras de teatro que el maestro Salvador Ayala ha dirigido, entre tantas, más de 70 obras de teatro exitosas, tuvimos nosotros la ocurrencia, un servidor, de iniciar un proyecto con la obra El gesticulador de Rodolfo Usigli. Y el maestro nos hizo el favor de apoyarnos con la dirección de esta excelente puesta en escena, que ya es muy difícil poner una obra de esa naturaleza de 3 actos, maestro. Platíquenos un poquito de esa experiencia, por favor. Pues fíjate, la denominas tú ocurrencia y no es ocurrencia, es una necesidad que los teatreros entrevemos de siempre, digo los verdaderos teatreros, con respecto a las obras de calidad mexicanas en este caso, ¿no? El gesticulador es una de las obras que han sobrevivido del teatro digamos mexicano y que es catalogada como un paradigma precisamente del teatro, ya que de alguna manera en su momento refleja y sigue reflejando desgraciadamente en ese punto la cuestión de la política mexicana que ha acontecido en nuestra nación, de tal manera que no ha perdido vigencia, sino al contrario, dadas las circunstancias actuales en que se mueve el país, ¿verdad?, pues refleja precisamente muchos de los vicios, de las actitudes gubernamentales que no hemos podido nosotros como mexicanos de alguna manera trascender, ¿verdad?, sino que al contrario, la política o los malos manejos de la política o etcétera, etcétera, nos ha precisamente a nosotros trascendido en ese punto, ¿no? Y estamos precisamente, por ejemplo, con el Bronco, con la esperanza de que de alguna manera cambien las cosas para bien. ¿De qué? Pues de la nación mexicana. Sí, primer candidato independiente que gana la gubernatura de Nuevo León, para que lo tengan en consideración los demás países que nos ven. Por ahí tenemos a lo mejor unas imágenes de apoyo, Robert, del gesticulador, no sé si estén ahí a la mano, y si no, como quiera, quiero decirles que fueron 2 temporadas exitosas. Sí. La tercera temporada se nos cayó por falta de presupuesto, de cambio de administración. Exactamente. Ahí tenemos algunos flyers que estaban promocionando la tercera temporada y que no pudo ser posible por la falta de los apoyos, maestro. Exacto, a eso me quiero referir ahorita en un momentito más. Bien, pues maestro, háblenos de lo que está realizando actualmente. Bueno, por favor. Sí, de alguna manera el virus del teatro, el malestar del teatro lo trae uno constantemente siempre, ¿no? Y siempre lo he traído yo. Por lo tanto, aunque en algún momento decidí alejarme de él en cuanto a utilizar las jubilaciones de mis 2 centros de trabajo, que era la Universidad de Nuevo León y el Centro del Seguro Social, ¿no?, prestaciones del Seguro Social, ¿no?, en donde estuve en el primero 25 años y en el segundo 33, ¿no? Tuve la intención de retirarme en ese punto, ¿no? Pero el gusanillo del teatro sigue y punto. Y además no nada más de eso, sino que lo veo yo como una necesidad de actividad en donde nos gusta estar, que es en el teatro, ¿no? Y entonces, hace como 2 años o algo así, a instancias, le echo la culpa a eso, ¿no?, de los muchachos que me recordaban y que me insistían, volví a las andadas del teatro
en lo que yo llamo, ¿qué te dijera? Enseñanza a través de las puestas escénicas, que de alguna manera tú lo dijiste en tus palabras, en el sentido de que prácticamente lo manejamos en el Seguro Social en el cual tú estuviste en aquel momento, y que les trajo las enseñanzas que actualmente ustedes practican, ¿no?, en sus profesiones, ¿no? En ese sentido, volví a las andadas y con 5 o 6 o algo así alumnos que me siguen, estamos ahorita preparando otras 2 puestas escénicas que pues las daré a conocer cuando las tengamos listas para que nos acompañen a su presentación. Claro que sí, maestro. Y este es un espacio abierto para usted. Sí. Cualquier cosa que realice, con mucho gusto aquí la mencionamos para que la gente se entere de lo que está usted realizando. Y también para toda la gente que nos está viendo, para que vengan, si tienen algún talento. Este es un espacio abierto para dar a conocer todos los talentos que tenemos, no solamente en nuestra localidad, sino fuera de ella. Maestro, estamos a punto de despedirnos. Algunas palabras finales para toda la gente que nos está viendo en este momento. Quisiera precisamente aprovechar la oportunidad para saber un poquitito así, muy apretadamente, decir cómo un triunfo como es el Independiente y en el del actual gobernador recién inaugurado, ¿no?, puede producir un efecto negativo. No es una, ¿cómo se llama?, opinión aislada, sino cómo puede suceder las cosas, que con un triunfo pueda suceder una especie de derrota, porque así sentí, como te dijera, la decisión de la universidad en ese punto para de alguna manera con autojustificándose en el sentido de que se les acabó el presupuesto, se recortó el presupuesto con la entrada de la nueva administración, se cortó como te dijera, la posibilidad de seguir manejando o presentando al espectador total del universitario, por lo pronto, y en general de Nuevo León, la obra como El Gesticulador, que tiene mucho que decirle al público de la nación. Muchas gracias, maestro. Muy amable por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y si el gobierno no nos apoya como nunca lo ha hecho, nosotros con nuestros propios recursos, con nuestras uñas, hacemos teatro, hacemos cultura, hacemos cine, hacemos televisión para llevarlo a la gente. Tratamos de hacerlo con calidad, con la mejor intención de seguir aprendiendo y llevando cultura y entretenimiento para toda la gente. Les agradecemos, amigos, que nos acompañen cada jueves a las 3 de la tarde en su programa La Chorcha. La próxima semana viene un personaje también muy importante en el teatro. Excelente personalidad. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos cada jueves a las 3 de la tarde. Gracias, maestro. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Hasta luego. Pero anoche levantaba la mano, sí señor, movía la colita con sabor, levantaba